Si bien voy a estar grabando la sesión, no estamos todavía convencidos si lo vamos a llegar a compartir por si acaso, ¿ya? Una cosa no implica lo otro. El objetivo de esta reunión, sabiendo de que en la agenda que habíamos acordado la última vez era el día de la evaluación sumativa, correctamente dicho evaluación de integración, y dado a la situación de que solicitaron aplazarlo para para este viernes, ¿cierto? Vamos entonces nosotros a hacer la revisión de la prueba y también comentarles la impresión de lo que ha sido la corrección hasta ahora. Así que vamos a focalizarnos en ello y obviamente también atender eventuales dudas que ustedes puedan tener. ¿Ya? ¿Bien? Vamos a compartir primero la evaluación. Aquí está. Ustedes acá no sé qué están viendo acá. Díganme por favor si están viendo la prueba. Sí, se ve. ¿Se ve la prueba? Ya. Bueno, esta prueba, esta estructura que nosotros le hemos dado acá, relata escuetos antecedentes respecto a una situación que ya habíamos hecho alguna aproximación en el ejercicio de taller anterior, donde se resuelve sencillamente con la pregunta que hace usted, ¿cierto? En ese que hace usted igual se entregan ciertas orientaciones, evalúe la situación, entregue indicaciones, fundamente clínica, microbiológica y fisiopatológicamente. Esto, descripción que nosotros podemos atrás, perfectamente puede estar omitida y la pregunta se puede plantear sencillamente en ese aspecto y deberían ser capaces de responder con con los mismos aspectos que en este momento hemos eliminado, pero efectivamente se pueden hacer sin problema. Entonces, esta parte de acá, de algún modo, entrega algún tipo de orientación respecto al aspecto que deberían de cubrir. Si nosotros revisamos entonces ahora el caso puramente tal, se nos señala que un varón de 22 años consulta por molestias asociadas a su muela del juicio inferior izquierda. La inferior izquierda, aquí este descriptor que pusimos abajo perfectamente podría no haber ido, ¿ya? Pero ponemos justamente para evitar, digamos, que cuál es la izquierda. Esta es la izquierda, ¿cierto? Y entonces se señala que presenta reflujo gastroesofágico y se adjunta una radiografía panorámica. Declara sentirse afiebrado y que ya le cuesta abrir la boca. Ante esta situación, y si nosotros miramos por ahora la radiografía, vemos que el motivo de consulta gira en torno a este molar de acá, el 3.8, el cual se encuentra en una mesodinclinación, impactando, ¿cierto?, el polo distocervical del segundo molar, y que está en condiciones favorables para que se pueda desarrollar un cuadro inflamatorio infeccioso en esa zona, ¿cierto? Independiente de lo que nosotros podamos ver después en la clínica, las condiciones por lo menos son favorecedoras para ella. Esto lo planteamos así porque con la pericorditis no es un diagnóstico radiográfico, no es que con la radiografía yo valido el cuadro inflamatorio, sino que podemos estimar las condiciones de riesgo que están acá. Y por otro lado, si bien todavía no entramos en el desglose de la respuesta, aparece una lesión asociada a un molar que está en una posición horizontal y que compromete completamente la corona, ¿cierto? Emerge, ¿cierto?, la lesión radiolúcida desde el límite merosementario y también aparentemente parece rodear toda la corona, extendiéndose un poquito por encima del segundo molar. Entonces aquí hay una lesión que es bastante bien definida, borde esclerótico por oclusal, también esclerótico hacia mesial y hacia disto, del lado disto inferior también. Entonces eso básicamente dentro de lo que implica las condiciones de contexto. Ahora bien, si uno tuviera que estructurar la respuesta, uno
perfectamente debería de asumir de esa pregunta de en la que le planteamos, ¿qué hace usted? Es, ¿qué hago yo como profesional? Eso es básicamente lo que uno le está a ustedes pidiendo, que reaccionen como profesional. ¿Qué hago yo como profesional? Y en esa situación, nosotros como profesionales de la salud ya tenemos una estructura que nos da el método diagnóstico para poder abordar cualquier tipo de problema que a nosotros se nos pueda presentar. Cualquier tipo. Sea una lesión de patología de la mucosa, patología de piel, patología ósea, patología dentaria, como sea, la que sea, nosotros deberíamos tener eso automáticamente eh, eh, considerado dentro de lo que significa la estructuración de una forma de ir respondiendo a una pregunta en la cual se nos pide que hagamos que lo manejemos profesionalmente. Cuando nosotros hablamos del qué hace usted o qué hago yo como profesional, me tengo que pasar, tal cual como señalamos, por las diferentes etapas del método, porque tengo que ver si los antecedentes son suficientes, si en qué tengo que preocuparme de indagar dentro del examen físico, cuáles son las hipótesis diagnósticas con las cuales voy a estar estructurando esto, a partir de esa misma hipótesis, cuáles son los exámenes complementarios pertinentes para poder llegar al diagnóstico, ser capaz, en la medida de lo posible, de plantear un diagnóstico definitivo y entregar las orientaciones terapéuticas para el tratamiento de urgencia y tratamiento definitivo. ¿Ya? Entonces, eso un poco para que vayamos reconociendo la estructura de esto. Voy a cambiar de página. Ahí sí. Ahora deberían estar viendo una que aparece con un texto en azul. Entonces, en esta misma situación, cuando yo me pregunto o trato de enfrentar el desafío de qué hago yo como profesional, bueno, lo primero es completar la anamnesis. Y no es que la etapa sea completar la anamnesis, la primera etapa del método diagnóstico es anamnesis. Y ahí algunas preguntas o antecedentes que son de interés en resolver, porque aquí varios cometían cuando abordaban esto de completar la anamnesis, redundaban entregando la misma información. En realidad, a mí no me interesa, ni nos interesa que nos digan lo mismo que pusimos ahí en el examen, sino que digan qué realmente puede ser de interés. ¿Ha ocurrido esto antes? ¿Ha tomado antibióticos por este mismo problema? En el caso de que haya sido sí, ¿cómo le fue aquella vez? ¿Qué medicamentos tomó? ¿Si el estómago reaccionó bien? ¿Si se agudizó el reflujo gastroesofágico? ¿Ha tomado analgésico esta última vez? Entonces son todos elementos pertinentes que van a contribuir a aportar a la historia. Varios, cuando abordaban el problema de la anamnesis, aquellos que abordaron la anamnesis, muchos no, básicamente me redundaban en la misma información, como que si no pudiéramos preguntar más. No, porque aquí estamos nosotros tratando, lo que tenemos que tratar de hacer es completar la anamnesis, siempre esto teniendo en mente lo que corresponde a la estructura del método diagnóstico. Otro antecedente siempre interesante es saber si fuma o no, porque eso también puede actuar como un factor favorecedor para el desarrollo de la infección, incluso va a ser un condicionante para la correcta cicatrización en el caso que después indiquemos la extracción. También saber si es alérgico o no a algún medicamento. Como ven, todos estos elementos, todas estas preguntas, no tienen nada que ver con lo que aparece acá, o más que nada que ver, complementan lo que uno puede rescatar desde la propia historia. Incluso, aparte ya de una anamnesis de tipo más bien remota, ¿qué medicamento toma para el reflujo? Si es que toma medicamento, si ha sido evaluado médicamente. En cuanto a la radiografía, ¿de cuándo es esa radiografía? ¿Tiene algunas semanas, tiene meses, tiene años? También interesante saber si él se midió la temperatura o es solo la impresión de fiebre. Y esto a propósito de algo que nosotros también antes ya hemos comentado, que el paciente diga me sentía fiebrado no es igual a si tuvo fiebre. El sentirse fiebrado se acota al término sensación febril, pero cuando uno no se toma la temperatura no es equivalente a decir tuvo fiebre. La fiebre es un parámetro, es un signo objetivo.
que cuando la temperatura es mayor a 37 grados Celsius, entonces nosotros estamos ahí en presencia de una fiebre, pero el paciente solamente indica que se ha sentido afiebrado. Entonces acá preguntamos, ¿se midió la temperatura o es solo la impresión de fiebre? Y allí nosotros tenemos que ir ordenando esto. Y junto con evaluar todos estos aspectos dentro de este primer criterio, o perdón, no es criterio, este primer paso para tratar de responder como un profesional, entonces también yo puedo evaluar la capacidad que puede tener el paciente de contestar preguntas, cómo formula su idea, si hay una sensación de confusión o no, si le cuesta hilar los conceptos. Todos esos son aspectos que uno va observando a medida que va desarrollando la anamnesis. Sabiendo que el primer paso ese del método diagnóstico es la pesquisa antecedente, con esto yo estoy buscando ideas, buscando condiciones que me puedan ayudar a interpretar mejor la situación clínica y también poder proyectar mejor las próximas acciones que yo le voy a indicar. ¿Ya? Siguiendo con la misma etapa del método, lo que corresponde después es el examen físico. ¿Qué tengo que hacer? Constatar la limitación de la apertura bucal, registrar la temperatura corporal, medir la frecuencia respiratoria. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque el paciente en la historia aporta dos antecedentes interesantes, que está fiebrado o se siente fiebrado y que ya le cuesta abrir la boca. En el primero nos pone una posible situación en que el paciente puede estar cursando por un compromiso sistémico. Y en el segundo, ya nos habla de que hay un compromiso de una difusión de un proceso piógeno al espacio anatómico profundo. Entonces, por eso es relevante que uno pueda completar estos parámetros, medir la frecuencia respiratoria, constato la inflamación, también constatar si hay linfadenopatía asociada a este cuadro inflamatorio. Entonces, esto, digamos, es propio de lo que va a resultar dentro del examen físico. Nuevamente, no voy a redundar en aspectos que ya están planteados dentro de la historia, voy a complementar, es decir, estoy agregando aspectos que son de interés que uno pueda evaluar. Y en cuanto a la radiografía, dado que es un antecedente con el que viene ya el paciente, yo puedo ver entonces que el diente 3.8 efectivamente está mesoclinclinado, con su prolongación impactado hacia esto cervical y diente 3.7. Como ven acá, yo en la radiografía no veo pericoronaritis, yo veo la mala posición del molar, que eso de por sí va a ser un diagnóstico. Y el otro, el hallazgo radiográfico, lesión radiolúcida en torno a corona del diente 4.8. Aquí se le pueden agregar más elementos descriptivos propios de la semiología radiográfica. Como hipótesis diagnóstica, como tenemos dos lesiones, entonces yo puedo plantear que una difusión de un proceso piógeno con compromiso del espacio masticatorio, espacio pterigomandibular, a partir de una pericoronitis social diente 3.8, y dentro de lo que corresponde al diagnóstico del diente 4.8 como un hallazgo radiográfico, hay una lesión compatible con quiste dentígero. Como tengo estos dos planteamientos hipotéticos, entonces yo desarrollo indicaciones de exámenes complementarios para resolver ambos cuadros. Pediré el hemograma completo, el perfil bioquímico y la creatininemia, siguiendo los criterios del SOFA, siguiendo los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo ya evalué anteriormente frecuencia respiratoria, evalué frecuencia cardíaca. Con esto voy a tener el número de leucocitos, el número de plaquetas. Entonces estoy haciendo yo una evaluación sistémica del paciente para justamente chequear la condición si hay o no un compromiso de mayor severidad. Puedo pedir también una tomografía con ventana de tejido blando para evaluar la zona del espacio comprometido. Puedo pedir un CONVIN para evaluar la zona del diente 4.8, justamente para ver su proximidad con el conducto dentario, el conducto dentario inferior, integridad de las corticales vestibulares y linguales, y también vamos a pedir la histopatología de la lesión asociada al 4.8. Entendiendo que el examen complementario es la histopatología, no la biopsia. La biopsia es un procedimiento quirúrgico. El examen complementario es el estudio histopatológico. Entonces, con este enfoque, el diagnóstico definitivo obviamente va a depender de los resultados.
pero por lo menos estoy juntando los antecedentes para poder construir el mejor de los diagnósticos. Inevitablemente tenemos que plantear dos tipos de enfoque terapéutico, uno del tratamiento de urgencia y el otro tratamiento definitivo. El paciente que está cursando con una urgencia, debemos considerar la antibioterapia de urgencia, ojalá de grupos de las penicilinas, intramusculares, los analgésicos, los omeprazol. Aquí no voy a entregar más detalles, sino que enunciarlos. Hay que seguirse el formato de la receta. Dependiendo de algunos de los parámetros, cómo estaban respondiendo, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca principalmente, el cuestionario que deberíamos preguntar por el nivel de conciencia, ver o no si tenemos que derivar urgencia hospitalaria, y a ello también lo que sí inevitablemente tenemos que hacer, el aseo de la zona de tejido comprometido con la irrigación y alivio crucial, pero con esto obligadamente, y esto tenerlo en consideración, sabiendo que al final el tratamiento definitivo va a implicar con una derivación al cirujano maxilofacial por ambas situaciones, por el diente 3.8 y 4.8. Preguntas, jóvenes. En lo que llevamos de la respuesta, unos pocos comentaron la lesión del diente 4.8. Aquellos que la vieron plantearon la posibilidad de un quiste dentígero, pero no es más del 10%. La mayoría diagnosticó pericoronaritis. Y nosotros ya advertimos que la dificultad de abrir la boca, ese trismus asociado a un proceso inflamatorio, es signo de que hay un compromiso del espacio pterigomandibular. Entonces, decir pericoronaritis nada más que eso es insuficiente. Y la mayoría de las respuestas estuvieron bastante débiles. Como ven, en lo que yo les quise plantear en esta secuencia, cuando uno tiene claro el orden y tiene claro los conceptos, esto fluye de manera lógica, tiene sentido. Nosotros estábamos en el capítulo de complicaciones sistémicas. Estábamos revisando difusión de procesos biógenos. Sin embargo, fueron pocos, muy pocos, a nuestro pesar, los que le dieron un enfoque dentro de lo que era lo esperado en la respuesta. La mayoría estuvo más que débil, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá, jóvenes. Preguntan acá, si puede hablar de la creatininemia y cómo me puede aportar y en qué casos se pide. La creatininemia es uno de los exámenes que se solicita para evaluar los criterios SOFA. La utilidad de la creatininemia es que nos permite a nosotros evaluar función renal. Cuando hay que entender siempre que en la fisiología normal, y esto nosotros lo comentamos en clase, que la creatinina en sangre, el cuerpo siempre tiende a tenerla en cero. Es decir, que todo el tiempo la creatinina que llega a acumularse en la sangre, el cuerpo siempre trata de eliminarla. Ese lo hace rápidamente, porque la creatinina en sangre es tóxica. Entonces, ¿y cómo lo elimina? A través de la orina. Entonces, cuando uno evalúa la creatininemia, está evaluando función renal. Es decir, si el riñón está haciendo no el trabajo. Si tenemos la creatininemia aumentada, significa que el riñón no está funcionando o está desarrollando parcialmente su función. Entonces, ese, digamos, es el indicador de por qué uno evalúa la creatininemia. ¿Y cómo se pide? Creatininemia sérica. ¿Ya? Así, cada vez que nosotros estamos pidiendo parámetros a nivel de sangre, uno agrega el término sérico. Doc, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Respecto a la creatinina sérica, cuando tenemos difusión de los procesos piógenos de espacios profundos, normalmente los maxilos ya en hospital, bueno, lo podemos pedir nosotros también, van a pedir un TAC con contraste. El contraste requiere de una adecuada función renal y por lo tanto en ese sentido también toma importancia este examen. Ya, si es que tenemos alterada la función renal y nosotros
pedimos un examen con contraste, vamos a estar aportando a esa enfermedad renal que ya está ocurriendo y la podemos empeorar. Así es, Mauricio, muchas gracias. De hecho, era lo segundo que iba a comentar. La razón por la cual uno pide la creatininemia, tal cual como para reforzar la idea de Mauricio, es para permitirnos hacer exámenes que requieren medio de contraste. Entonces, en este caso, la tomografía con medio de contraste, que eso también nosotros lo anotamos dentro de lo que implicaba el exámenes complementarios. Ahí nosotros necesariamente debemos contar con este parámetro también de evaluación. ¿Preguntas, jóvenes? Claro, también se pregunta si es alérgico al medio de contraste. El paciente no lo va a saber en realidad, que no son exámenes que se hagan regularmente, pero sí es una pregunta que se puede hacer. Ahora, yo quisiera escucharlo a ustedes, jóvenes, porque en cuanto a su percepción de la pregunta, si era una pregunta difícil, era muy complicado contestarla, porque las respuestas que vimos están al borde del desastre en realidad. Por eso les pido que me comenten, quiero saber sus reacciones. Yo diría que eran como demasiados detalles que había que poner, entonces quizás nos falta pensar en el orden del método diagnóstico y así uno va pensando de a una las cosas y no como un montón de cosas juntas que uno al final se le olvidan los detalles que hay que poner. Bueno, me parece que hay una reflexión en torno a tu respuesta, Daniela. Me parece adecuado. Ahora bien, cuando les planteo esta forma de abordarlo con el mismo orden que ya sabemos, ¿se percibe que hay una estrategia para poder abordar el problema? Se nota eso, ¿no? ¿Cómo, profe? Que cuando les planteamos que sigan la estructura del método diagnóstico para contestar este tipo de preguntas, cualquier pregunta de desafío diagnóstico, desafío del examen, les queda claro que puede ser útil o que es útil poder considerarlos como una forma de ordenar y estructurar las respuestas. Sí, solo que igual me confundió un poco cuando decía ¿qué hace usted? Entonces ahí como que no pensé en el método diagnóstico. Bueno, eso por si acaso nosotros durante todo el semestre lo estuvimos anunciando. Todo el tiempo estuvimos diciendo que la última pregunta de la última prueba era esa. Ahora, que no les quepa duda que esa va a ser la pregunta de la prueba la prueba sumativa final, o sea, y tienen que también considerar de que no se les va a plantear la estructura, deje, analice la clínica, entregue indicaciones, fundamente, no, se entenderá que al momento de responder como corresponde, deben de abordarse esos aspectos, ¿ya? Vamos a la segunda. Doc, a mí me gustaría agregar algo. No, no. Em, Chicos, creo que a lo largo del semestre ustedes han quizás pasado por alto que el método diagnóstico es algo que se ocupa para todo, para todos los pacientes que le lleguen, para todos los casos clínicos en los cuales ustedes piensen, desde la caries más pequeña hasta un compromiso del estado general por culpa de algún absceso de espacio profundo. El método diagnóstico tiene sus partes para facilitarles el que ustedes lleguen a una conclusión adecuada. Por lo tanto, creo, y como consejo, mientras ustedes no tengan automatizado este proceso, por último, háganse un esquemita de cuáles son las partes, memoricen qué es lo más importante de cada parte y eso aplíquenlo a todos sus casos. Eso les va a llevar a tener un porcentaje de éxito en todos los análisis de los casos clínicos mayor y por lo tanto van a ser pocas las cosas que se les vayan escapando. No sé si es que alguien tiene algo que decir respecto, quizás se les olvidó, quizás no entendieron algo durante esa clase o algo por el estilo, pero tómenlo como consejo. El método diagnóstico es algo que les va a facilitar la vida para el futuro.
Sí. A mí, profe, Dígame. ¿aló? ¿Se escucha? Sí, sí. A mí lo que me pasó, por ejemplo, es que ya, yo dije, ya, voy a hacer algunas preguntas que considero importantes para tratar de llegar a un posible diagnóstico o al menos a tener como hipótesis diagnósticas para después poder inclinarme más por algún diagnóstico. Y a mí me pasaba que ya, yo le hacía preguntas al paciente y después ya seguía los siguientes pasos y después empezando a hablar de otras cosas, se me ocurrían otras preguntas y después decía, pucha, ya no tengo espacio, entonces ya las colocaba nomás y al final quedó como, quedó como bastante desordenado en relación a lo que mostró el profesor Rodrigo. Entonces yo creo que igual es como más práctica o quizás ser un poquito más paciente y como pensar al tiro como en todas las posibles preguntas, qué sé yo. Pero a mí al menos me pasó eso, que al principio ponía algo, después al final me acordaba de otra cosa y ahí lo ponía nomás. Pero eso me pasó. Ya. Sí, a mí igual me pasó parecido. Miren, por ejemplo, no sé, intenten resolver de nuevo la prueba si es que la tienen y escriban todas las partes del método sin rellenarlas y a medida que vayan mirando el caso, vayan rellenándolo con lo que ustedes crean y hagan ese ejercicio. De verdad, eso les va a solucionar la vida para todo, para todos los casos habido y por haber, en todos los ramos habido y por haber. Sí, hay que considerar que nosotros ya hemos pasado por una diversidad de grupos de trastornos que es bastante amplio, o sea, desde lo que es la lesión de caries, hasta la difusión de procesos biógenos, agreguemos lo que hemos visto en patología de tejido blando, algunos trastornos asociados a diente, a tercer molar. Entonces, ejercicios pueden sacar por montones. Entonces, ahí tienen que nuevamente tomar el consejo que le da Mauricio y la indicación que en lo personal les doy, que esto debe ser abordado a través del método, si no somos cualquier ciudadano, ¿no? Y no podemos mostrar fallas en ello. Entonces, es nuevamente la claridad de lo que es la aplicación de estos conceptos es lo que nos va a permitir asegurar un orden, porque el mérito del método es que es lógico y no tiene sentido que nos saltemos, no nos ayuda que nosotros vayamos bypaseando ciertas etapas sin tener y descuidar la estructura que ellos nos plantean, ¿ya? En el segundo caso, se plantea una mujer de 54 años que es derivada por parte de la unidad de emergencia, un servicio médico, de una clínica particular, por presentar un aumento de volumen en la región submentoniana de consistencia firme, redonda, bien definido, asintomático, indolor a la palpación, más o menos de 20 días de evolución. La paciente lo asocia a malestares a los cambios de temperatura del diente 4-7. El diente 4-7 se encuentra con percusión positiva y vitalidad positiva. Dientes 4-6 y 4-5 están ausentes y se dice, explica la situación clínica descrita e indica acciones a seguir. Acá, un modo de sintetizar el aumento de volumen mandibular, firme, redondo, bien definido, asintomático, indolor de la palpación, lo dibujamos acá, en esa área redonda anaranjada, y reunimos acá los antecedentes de lo que describe el paciente. 4-7 con malestar o cambio de temperatura, que es el diente de ahí, 4-6 y 4-5 ausente, me faltó dibujar otro diente, y tenemos acá entonces el canino y otros dientes más que de algún modo buscan recrear la situación. Este caso cuenta dos historias. La del diente 4-7, que es un diente vital, con molestias, y un aumento de volumen en la región submentoniana. Cuando uno tiene claridad de la patología pulpar, periapical, y de la difusión de procesos piógenos, no hay forma de explicar este aumento de volumen con el diente. No es vinculante. Entonces, lo que ponía a prueba esta pregunta era efectivamente si ustedes tenían claro que hay procesos que van a coexistir y si pueden diferenciarlos uno de otro. Lo que estábamos describiendo con el aumento de volumen tenía todas las características de un tumor
la clínica era sugerente de un tumor benigno, situación que hay que aclararla, pero por otro lado, el diente 4.7 estaba por un problema pulpar. La percusión positiva puede ser por un problema traumático, hay que revisarlo, a lo mejor puede ser un proceso de una pulpitis un poquito más avanzada, no sabemos. Pero todo lo que estamos viendo asociado al diente 4.7 es un problema odontogénico único, asociado nada más que involucra al diente 4.7. La lesión descrita en el submentoniana topográficamente está muy alejada, y si llegase a ser un proceso derivado de un cuadro inflamatorio, no tendría todas esas características que estamos viendo acá, ¿ya? La única posibilidad que sea un proceso inflamatorio derivado, y que sería bastante rebuscado, sería más bien algo más bien como una celulitis que compromete todo el cuello, una angina de Ludwig, que por definición es difuso, o sea, en ningún momento va a ser difuso. Entonces no tiene sentido plantear hipótesis diagnósticas. Estoy comentando las respuestas que hemos estado corrigiendo. Otra respuesta que dieron, absceso subperióstico, ¿ya? Si estamos hablando de que una lesión que está ubicado bajo el borde mentoniano, eso significa submentoniano, es parte del tejido blando que se encuentra debajo del reborde óseo, entonces tampoco tiene sentido que fuera planteado en ello. Por otro lado, un absceso subperióstico es de rápida evolución, es muy dolorosa la palpación y está asociado a un diente desvital. En este caso, no hay antecedentes en los cuales nosotros pudiéramos involucrar ese tipo de situación. A no ser que si alguien hubiese tratado de indagar en que hay un diente ahí generando otro diente que esté fuera de esta forma que nosotros hemos estado presentando acá y que eventualmente podría generarlo, pero también, como les digo, un absceso va a ser sensible cuando está así de definido. Solamente cuando pierde la definición, es decir, se vuelve completamente difuso, vamos a tener una condición posiblemente derivada de un proceso infeccioso. Pero para que ocurra eso, el paciente va a tener toda una clínica complicada derivada de la infección. Fiebre, a veces en esa zona va a haber dificultad respiratoria, va a haber un estado sistémico comprometido. Entonces, ese, digamos, es algo relevante a tener presente dentro de lo que implica esto. Si nosotros nuevamente seguimos con la estructura de la etapa del método, en la anamnesis hay que indagar nuevamente desde cuándo existen los malestares, los cambios de temperatura, si hay algún momento en que moleste más, entendiendo que este parámetro es para indagar en torno a los aspectos referentes al diente problema, y respecto al aumento de volumen, indagar si eso ha ocurrido otras veces, si ha tenido dolor alguna vez, si lo ha evaluado antes. Son aspectos que pueden ser de interés en resolver. En el examen físico hay que reconocer que son dos áreas las que tenemos que evaluar. Se hace la evaluación dentaria pertinente, se evalúa el tumor, también se considera las dimensiones que pueda tener, las características de la superficie, y no sabemos si está alterado o no. Y en cuanto a la hipótesis diagnóstica, un cuadro pulpar puede ser reversible, puede ser irreversible, a depender de otros parámetros que nosotros estemos viendo, una caries dentinaria profunda, todas podrían pasar entendiendo que estamos ante un cuadro que hay una reacción pulpar y que podría ser reversible, y va a depender ahí de lo que podamos ir pesquisando. Nosotros no podemos lograr tanta precisión porque nos faltan antecedentes. Y en cuanto al tumor mandibular, aparentemente puede ser un tumor benigno, puede corresponder a un tumor de glándula salival, de tiroides, puede ser un linfoma. Aquellos que hicieron la interpretación del tumor, varios se fueron directamente a linfoma, otros pusieron carcinoma espinocelular, pero en realidad no se puede ser tan preciso porque faltan más antecedentes, y quien va a entregar la precisión va a ser la histopatología. Dentro del examen complementario, pedir una radiografía valiente 4.7, y dentro de lo que implica el estudio del tumor,
puede ser una ecotomografía, puede ser un TAC con ventana de tejido blando, puede ser una resonancia magnética, puede ser una biopsia por punción, aspiración con aguja fina, puede ser el estudio histopatológico, va a ser de rigor para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo. Y dependerá de los resultados, el diagnóstico definitivo y el tratamiento. En el 4.7 habrán que hacer las acciones operatorias que sean pertinentes a la condición diagnóstico, y el tumor mandibular, dependiendo de la biopsia, habrá que derivarlo a un cirujano de cabeza y cuello o a un oncólogo. Entonces, como ven, nuevamente queda en evidencia que cuando se es ordenado al momento de abordar las etapas del método, todo empieza a tener una consistencia. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de esta interpretación? Es que uno tiene que saber distinguir entre uno y otro. Es decir, cuando estamos hablando de un problema dentario, cuando estamos hablando de un aumento de volumen distinto. Este caso, por si acaso, es historia de la vida real, ¿ya? Aquí no estamos inventando nada extraordinario. A la paciente, ella acudió de urgencia a la clínica de Reñaca, el médico que lo atendió allá lo derivó para que le hicieran la endodoncia. Esa fue la indicación, derivar para hacer la endodoncia en ese molar. Empezamos a evaluarlo y el diente estaba vital. Entonces no hay coincidencia, no hay congruencia, ni siquiera hubo una asociación entre pesquisar primero la condición de vitalidad del diente, y el tumor terminó siendo un cáncer de tiroides. Entonces, estos son cosas no son frecuentes, pero pasan hasta cuando te pasan, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de asumir con claridad que las cosas que nosotros tengamos que saber, las entendamos bien, y sepamos distinguirlos de aquellas otras lesiones que pueden ser cualquier otra cosa. Acá, ¿qué es lo que nosotros pedíamos? Que distinguieran entre lo que era un cuadro de origen dentario versus lo que era la coexistencia de un cuadro aparentemente tumoral en desarrollo. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Ya en la parte de respuesta corta, vamos a adelantarlo un poquito por acá. Los sitios anatómicos preferentes para el desarrollo de cáncer espinocelular. Base de lengua, piso de boca, área del trígono retromolar, pilar anterior amigdaliano. Eso, por lo menos el cáncer espinocelular, dentro de lo que implica dentro de la cavidad oral. También se puede agregar labio, ¿ya? Entonces, esas son las zonas regulares. Varios pusieron dorso de lengua, y el dorso de lengua no es asiento preferente de desarrollo de cáncer espinocelular, sino que es la base de lengua, es la región posterior hacia el lado. Algunos ponían borde lateral de lengua. También podría ser, pero en realidad es la región que se le llama base de lengua. Entonces ahí, digamos, hay que ser más preciso. Aquellos que ponían lengua, no. Varios ponían fondo de vestíbulo, otros ponían donde hay epitelio plano pluristratificado queratinizado. En realidad responden con un enfoque histológico, pero en realidad la pregunta era una indicación anatómica, así que por eso la necesidad de tener claridad respecto a esos espacios anatómicos. En cuanto a los factores carcinogénicos más relevantes en el cáncer de labio, acá estamos hablando que el cáncer de labio corresponde en este caso a un carcinoma espinocelular también, pero los factores carcinogénicos son exposición a radiación ultravioleta y queilitis actínica, sabiendo que la queilitis actínica
es un desorden potencialmente maligno y que puede evolucionar a cáncer espinocelular. Radiación ultravioleta, quelitis actínica serían los elementos relevantes. Pero siempre hay que agregar tabaco y alcohol. Cuando estaban presentes todos esos elementos, ahí estábamos en un marco de respuesta correcta. En la letra C, características clínicas de los linfonodos ante un adenoma pleomorfo, solo uno hasta el momento ha contestado bien, todos los demás mal. Un adenoma pleomorfo es un tumor benigno, y los tumores benignos no dan linfoadenopatía. Entonces, la clínica a observar en un adenoma pleomorfo va a ser el equivalente a la clínica de un linfonodo normal, pequeño, de 3 a 5 milímetros, blando, asintomático, jabonoso. Esa es la clínica de un adenoma pleomorfo, porque lo que estamos haciendo es extrapolar la lesión, la expresión de un ganglio linfático normal, porque el adenoma pleomorfo, al ser un tumor benigno, no da metástasis. Entonces, por lo mismo, no es esperable que tengamos algún cuadro linfonodal asociado. Y si va a haber, si nosotros vamos a detectar los ganglios linfáticos de la zona, van a tener la clínica de un ganglio linfático normal. Y la última pregunta decía diferencias clínicas entre una leucoplasia y una hiperkeratosis. Explique formas de diagnóstico y relevancia clínica entre una y otra. Acá hay severos errores de concepto, es tan severo que en un momento llegué a pensar de que parece que le habrán dicho mal, o sea, hasta eso uno empieza a dudar, hasta que uno contesta bien, contesta todo bien, ¿ya? Entonces la información está entregada, pero no está siendo correctamente bien interpretada. Tanto la leucoplasia como la hiperkeratosis son lesiones blancas. Ahora voy a referirme yo de la leucoplasia como leucoplaquia, a mí me gusta más el término leucoplaquia. La leucoplaquia es una placa blanca y la hiperkeratosis es una placa blanca. La razón por la cual las planteamos dentro del mismo pregunta es porque uno tiene que hacer diagnóstico diferencial entre uno y otro. Así de sencillo. Sin embargo, varios anotaban que la leucoplasia era un problema de leucocitos. Más de uno dijo eso. Fatalmente equivocado. Otros decían que la leucoplasia era blanca y la hiperkeratosis era café o azulada. Severo error de concepto. La leucoplasia es una lesión blanca que no se desprende al raspado y que no hay ningún elemento que la pueda explicar, no hay ningún elemento reaccional que lo pueda explicar. El único que se permite en aceptarlo es la presencia de una persona que sea fumadora. Entonces, la leucoplaquia es una lesión blanca que de naturaleza idiopática, salvo el tabaco. La hiperkeratosis es una placa blanca que no se desprende al raspado, porque varios ponían que se desprendía del raspado, no se desprende del raspado, y que obedece a causas traumáticas. Es equivalente a un callo. ¿En qué situación nosotros podemos encontrar una hiperkeratosis? Por ejemplo, en una zona de un reborde desdentado, porque el paciente no tiene diente, igual tiene que comer, y fricciona el reborde desdentado contra la comida, entonces genera ese engrosamiento epitelial. También podemos encontrarlos a veces en las caras internas de las mejillas, pero generalmente va a ser observado ahí a nivel de rebordes desdentados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos el enlace con la pregunta anterior, con la primera pregunta, si nosotros encontramos, por ejemplo, una leucoplaquia en base de lengua, en piso de boca,
es sugerente de que esto puede ser o puede estarse convirtiendo o puede ser ya un cáncer en desarrollo. El concepto de la leucoplaquia queda dentro de lo que corresponde a los desórdenes potencialmente malignos. La hiperkeratosis no tiene esa vinculación. Es un trastorno reaccional. En cuanto a la forma como se debe hacer el diagnóstico de ambos, en ambos se debería de validar primero eliminando todo agente irritante, incluyendo hasta el masticatorio. Entonces esa es una forma de ordenar la evaluación. Entonces uno hace un primer diagnóstico, encuentra la lesión blanca, indica al paciente que no ocupe enjuague, que evite los condimentos, que no coma por ahí, que no fume, que deje de friccionarse los dientes con la lengua o por esa zona, y vengan 2 semanas más. Si la lesión desaparece, esa lesión blanca entonces tenía un comportamiento, un cuadro reaccional, y lo más probable es que haya sido una hiperkeratosis. Y la hiperkeratosis debería tender a desaparecer. Si la lesión persiste, entonces ahí se le asigna el nombre de leucoplaquia. Hay que considerar que leucoplaquia es solo un término clínico. Hiperkeratosis es clínico e histopatológico. Entonces, cuando uno toma la biopsia de una hiperkeratosis, puede validarse nuevamente y decir, es una hiperkeratosis. Pero la leucoplaquia es solamente un término clínico. Y al ser término clínico, cuando tú tomas la biopsia de esa lesión, tú en ningún momento debes de esperar que te diga es una leucoplaquia histopatológicamente, porque eso no es así. La leucoplaquia es solo un término clínico. Entonces, cuando tú tomas la biopsia de la leucoplaquia, tú puedes tener una diversidad de opciones diagnósticas. Puede ser una hiperkeratosis, puede ser una displasia leve, moderada, severa, puede ser un cáncer espinocelular, puede pasearse en toda esa gama. Entonces, la importancia de cuando nosotros ya hicimos la observación de la leucoplaquia, la controlamos por 2 semanas, vimos que no cambió y decidimos tomar la biopsia, tenemos que ver efectivamente quién nos entrega el informe histopatológico. ¿Qué será entonces? ¿Una hiperkeratosis? ¿Una displasia epitelial? ¿Un cáncer espinocelular? Todas esas opciones pueden ser. En el caso de que sea un cáncer espinocelular, podríamos entonces decir que fue un diagnóstico temprano, porque la lesión quedó solo en placa. No fue tumor, no deformó lengua, no se ulceró, solamente tuvo un cambio de color. Entonces, esa es, digamos, la relevancia para distinguir entre uno y otro. Lo otro relevante está en que tanto la leucoplaquia como la hiperkeratosis, ambos son trastornos del epitelio. Algunos respondían que la hiperkeratosis era un trastorno del queratinocito, dando a entender que la leucoplaquia no era un trastorno del queratinocito. No, también lo es. Pero uno es un trastorno reaccional y el otro es un trastorno de un desorden potencialmente maligno. Entonces, eso tiene que quedar claro. Las lesiones, de las lesiones potencialmente malignas que más vamos a ver van a ser las leucoplaquias. Y con esto ya para cerrar la idea de la leucoplaquia puede ser blanca, homogénea, o puede tener zonas alternadas con áreas enrojecidas. Eso pasa en la leucoplaquia, no en la hiperkeratosis. Preguntas, jóvenes. Profe, Dígame. en la hiperkeratosis también se da, por ejemplo, por morderse demasiado el labio, así. Porque es un estímulo mecánico. La hiperkeratosis es producto de un estímulo principalmente de tipo mecánico. Eventualmente puede ser químico, pero el mecánico, la fricción, el roce, puede llegar a provocar una hiperkeratosis también. Ya. Preguntas, jóvenes. Más preguntas. ¿Observaciones, doctores? No, nada por acá. Todo se entendió bien. A ver, hay un mensaje ahí. Las notas van a estar para antes del día de la evaluación final. Vamos a tratar de tenerlas para el día, ojalá, día jueves. O sea, no más allá del jueves. Eso quiero decir, ojalá. No más allá del jueves.
El viernes no va a haber clínica entonces porque le vamos a dar prioridad a su prueba. Háganse la idea que los resultados de la última integral están desastrosos en realidad, porque ninguna ha sido una prueba deslumbrante, brillante, una prueba que contestó bien todo. No. Hasta el minuto están todos debiendo puntos. Así es que espero que lleguen, que se preparen bien, porque la prueba va a tener estilos va a ser de este mismo formato y va a ser individual. Si se fijan, en esta prueba, la última, la quinta, pasamos por caries, enfermedad pulpar, difusión de procesos piógenos, reacción sistémica, semiología y patología tumoral y desórdenes potencialmente malignos. Todo lo que hemos visto en el año. Así que el formato va a ser del mismo tipo. ¿Ok? ¿Ya, jóvenes? Bien, pues, cualquier cosa al correo electrónico y que les vaya bien en el resto de sus otros compromisos estudiantiles. Que estén bien, Doc, jóvenes. ahí le dejaron un mensaje en el chat. La nota del taller 3 del grupo 21. Sí, Fernando, recibí su correo, así que no se preocupe, ahí va a estar todo actualizado. Ya, jóvenes, estamos listos entonces. Un abrazo, que estén muy bien y que les vaya muy bien. Chao, Natalia. Chao, Mauricio. Chao. Chao, nos vemos. Chao.